De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto es estar con ustedes este hermoso día, dándole gracias a Dios por esta oportunidad, una vez más, de estar a los pies de Jesucristo y hablar cosas esenciales para nuestra vida, para nuestra fe, para nuestra familia, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo, el hombre, la mujer de Dios, seamos perfectos o completos o maduros, ¿verdad? Bien preparados para toda buena obra, porque para eso existimos, para la gloria de Dios. Yo te doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros, te lo agradezco. Qué buena decisión hiciste en estar a los pies del Maestro. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y queremos saludar a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Gracias a todos y cada uno de ustedes, también los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, aquellos que ven fuera del horario del programa en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias a nuestra familia Calvary Compañerismo Cristiano por su compromiso, su amor por la verdad. Y a ti que compartes estos programas, mandas los links a otras personas y con esto estás compartiendo de la verdad de Dios. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y estamos ya en el capítulo 20 del libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Así es, hemos estado avanzando en este maravilloso libro, La Revelación de Jesucristo, un libro que no debe faltar. De hecho, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda ella deberíamos de estarnos alimentando constantemente de ella, ¿verdad? Capítulo a capítulo, versículo a versículo. Pero algo interesante que estamos viendo en Apocalipsis es que es un libro de profecía, un libro precioso. Y este maravilloso libro nos muestra el fin, es literalmente cómo se amarra el último moño, ¿verdad? De lo que es nuestra redención, nuestra salvación. Jesucristo mismo comenzó desde antes de la fundación del mundo un plan de redención y salvación de una humanidad que sabía que iba a caer, en la cual Él paga el precio más alto, el costo más alto. Para aquellos que digan, ¿por qué simplemente no hizo esto o aquello? Bueno, Él decidió tomar el costo más alto, ¿verdad? El héroe muriendo por los villanos. Eso es la palabra de Dios, eso es el Evangelio. Y aquí en Apocalipsis estamos viendo su revelación majestuosa. Él viene a tomar lo que le pertenece, lo que Satanás usurpó, lo que el hombre le dio en su desobediencia a Satanás como autoridad. Él es el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo, Satanás, quien va a ser juzgado, quien viene con un último imperio, un último gobierno, con su falso Cristo o su anticristo, su profeta y todo este sistema de 10 regiones y todo este sistema totalitario que estamos viendo formarse delante de nuestros ojos. Pero Jesucristo viene y finalmente hace justicia. Y estamos vimos en el capítulo 19 cómo es que el Señor termina con todo esto, pero ahí no termina la historia humana. Viene todavía otra etapa, este milenio, y estuvimos viendo las posiciones que existen, doctrinales que existen acerca de este milenio. Pero estamos viendo nosotros que debemos de amarrarnos a la autoridad bíblica. La autoridad bíblica es lo que manda. Ella está escrita por el Señor: cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora sí entrando al capítulo 20 en estos 1000 años, y hoy vamos a estar viendo la importancia de temer a Dios y no temer a Satanás. Y hoy vamos a ver manifestado el poder de Dios, cómo Él despliega con un instante una sola orden, y el ser más malévolo y más malvado que ha existido simple y sencillamente es encadenado. No temas a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, dice la palabra. Teme a aquel que puede echar el alma, el cuerpo en el infierno, ¿verdad? Ese es Dios Todopoderoso. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de esto y vamos a entrar un poco más en lo que es el milenio.
Sí, gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura, la cual haremos bien en estar con el corazón, con ojos frescos, con un corazón sencillo recibiéndola. Así es de que, pues, entramos ya a este capítulo 20. ¿Qué sucederá, verdad, cronológicamente después de la batalla de Armagedón? ¿Dónde termina la historia del gobierno humano, la engañosa filosofía de este mundo y el fin de este sistema satánico? Así es algo que nos llena de esperanza. Debes de recordar eso. Tan importante es la profecía para el creyente, porque no es para decirnos, pues me acuesto y no hago nada. No, al contrario, nos prende, nos enciende el saber que viene el reino de nuestro Señor, nos enciende el saber que viene un juicio también, ¿verdad? O el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Para los malvados, y viene también el tribunal de Jesucristo, donde vamos a recibir pérdida o recompensa, todas estas cosas. Por eso Dios nos debe encontrar ocupados, haciendo, ¿verdad? Nadie más que aquel que conoce el 30% de la Biblia, literalmente 30% de la Biblia, lo cual es profecía, es alguien que va a estar despierto, caminando, siendo fiel, queriendo ser hallado por su Señor, haciendo lo que debe de hacer, ¿verdad? No como estos siervos irresponsables que se pusieron a beber, a tomar y a maltratar a la gente, o como las viudas, las vírgenes, que no tomaron aceite, o como esta parábola de los 10 talentos, el que dijo, mi Señor tarda en venir, así es de que pues aquí me quedo, ¿verdad? Cuidado con todo eso. Por eso tan importante es la profecía en nuestros tiempos, y tenemos esta oportunidad de estar viendo Apocalipsis capítulo a capítulo, y como bien dices, vamos a estar viendo lo que va a suceder cronológicamente, ¿verdad? Para esto, fíjate nada más, para que comience el reino milenario y se den las bodas del Cordero, finalmente Satanás tiene que ser apresado. Fíjate lo que dice el verso 20, el capítulo 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Así es, vamos a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a comenzar versículo 1 del capítulo 20. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales, no te vayas. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros y estamos viendo el primer versículo del capítulo 20. ¿Qué sucede en este milenio? Si estás apenas conectándote, estamos hablando de esto, ¿verdad? Y lo primero que dice es que ve Juan otra visión, ¿verdad? En cada visión él siempre está viendo algo. Ve a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Vamos a hablar qué es este abismo y una gran cadena en la mano. ¿Para qué es esta cadena? ¿Verdad? Y Juan comienza con esta escena y no se nos dice qué ángel es, pero por ahí pueden decir que podría ser Miguel, no se sabe, ¿verdad? O Gabriel, pero lleva dos cosas, ¿verdad? Esta llave del abismo y esta cadena. En otras palabras, él viene con el poder de Dios. ¿Y cuál es la causa? Vamos a ver, ¿verdad? Viene a apresar a Satanás. Todavía no lo va a echar a su lugar definitivo. Pero, ¿qué es el abismo? Bueno, el abismo es el Hades, el lugar de los muertos, ¿verdad? Igualmente es infierno, pero este es un lugar preventivo antes del lago de fuego, un lugar definitivo, ¿verdad? A este lugar es al que los demonios no querían ser enviados por Jesucristo cuando lo sacó del endemoniado gadareno, por ejemplo. Este es el lugar donde están los espíritus encarcelados también, los demonios que se encargaron de corromper la humanidad antediluviana. Ellos no guardaron su dignidad y cohabitaron con mujeres, eso es lo que vemos en Génesis, y corrompieron el género humano. También en este lugar es donde estaban aprisionados los demonios que atormentarán a la humanidad en la séptima trompeta. También se llama el abismo sin fondo. También este ángel tiene la llave de este lugar. Ahora, este lugar también es ese lugar donde van todos aquellos que mueren sin Cristo. Todavía no, el lago de fuego va a ser llenado, ahorita es vacío y va a ser llenado hasta que suceda el juicio del gran trono blanco. Pero este es un lugar también de tormento, solo que es un tormento para el alma, no para el cuerpo todavía, porque para eso tiene que haber una resurrección, lo cual vamos a estar viendo, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es, en primer lugar, quiero que estés observando la autoridad de Dios. Dios es por sobre todas las cosas. Él es eterno, Él es soberano. Y estamos viendo cómo Él tiene esta llave para abrir y cerrar este lugar. Por eso dice ese texto, ¿no? Teme a aquel que puede mandar a ti mismo, tu alma y tu cuerpo al infierno, ¿verdad? Ese es Dios. Tenemos que tener este entendimiento del temor de Dios. Sí, así es, si no tenemos este entendimiento de que realmente hay un cielo, hay un lugar, ¿verdad?, llamado infierno, hay un lugar
del cual Jesús habló muchísimo en los evangelios. Así es de que necesitas poner atención. Sí, existe una vida eterna, pero también existe un lugar de tormento. Y la autoridad de estos dos lugares no la tiene en una Satanás y en otra Dios. Dios tiene la autoridad en estos dos lugares. Así es, este es un lugar, es una cárcel, ¿verdad? Y los que están dentro de la cárcel no mandan en la cárcel, ese es su castigo, ¿verdad? Y tiene también una cadena grande, ¿verdad? La señal de un doble aprisionamiento. Entonces, tiene una cadena suficientemente grande. Obviamente, esta es una visión, una simbología de lo que Dios es capaz de hacer, de este ser de maldad, ponerle una cadena y tiene la llave para meterlo en un lugar donde no puede salir. Fíjate lo que dice el versículo 2 del capítulo 20. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así es, lo atan por 1000 años. Después vamos a estar viendo por qué sucede en esta cantidad de tiempo y por qué Dios tiene todavía un propósito, ¿verdad? Para este ser. Pero la autoridad de este ángel, como te decimos, viene del creador del cielo y de la tierra, el sustentador. Y podemos ver claramente cómo Satanás es un ser creado, ¿no? Eso nos tiene que recordar la publicidad que se hace de él mismo, Satanás, ¿verdad? Es totalmente falsa. La publicidad del poder, ¿verdad? Como si él fuera el ídolo más poderoso. Y cuando ves estas películas de terror, ¿verdad? No, pues siempre se queda así como que él es el más poderoso y los demás de pura suerte. No les pasó nada, ¿no? Pero eso es algo muy importante, el entender que no existe tal cosa como Satanás contra Dios, y a veces gana Dios y a veces gana Satanás, o el bien contra el mal, o este asunto de Thanos contra Iron Man, ¿verdad? Que nos muestran esta cosa, esta situación, o el poder de la fuerza, que es también panteísmo, ¿no? En la guerra de las galaxias, el lado oscuro de la fuerza, el yin y el yang, ¿verdad? Con el lado luminoso de la fuerza. No es así, ¿verdad? Es algo muy importante. Satanás no es el villano y Dios es el héroe. No, Dios es todopoderoso por sobre todo y sobre todos. Él es un Dios eterno, sin principio ni fin, que ha existido por siempre y está fuera de esta creación. Así es, y no se acerca ni por mínimo a lo que nuestro Dios eterno es. O sea, Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Él tiene una fuerza limitada y que mismo Dios se la ha otorgado debido a la caída. Así es. Y hoy nosotros vivimos en este tiempo donde se le tiene un terror a Satanás. Sí, y es terrible. ¿Por qué? Porque muchas veces el tema de las predicaciones llega a ser Satanás en lugar de ser Dios y su poder. Así es. Y debemos entender eso, ¿verdad? Porque muchas de las veces es este terror a Satanás y un temor reverentillo para Dios. Claro. ¿Verdad? Y eso se nota, ¿sabes en qué? No en las palabras de las personas, sino en sus actos, ¿verdad? Una persona que vive entregada a sus pecados, y aquella persona que dice, pues es que tú sabes que soy débil, Señor, pues es que tú sabes y por eso yo lo hago, pues ¿qué voy a hacer? Bueno, esa es una persona... Es que Satanás me incitó, es que Satanás... O sea, es una persona que no sabe y no entiende el temor de Dios. Sí, así es. Culpar a Satanás de todos tus caídas y de todos tus pecados, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido si tú te dices un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque o estás guiado por el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, o eres una persona nacida de nuevo. Así es. Pero fíjate, todo ocurre en este entendimiento de quién es Dios. Esa es la parte. Nosotros por eso debemos crecer en conocerle, en su palabra, entender quién es Él y dirigir todo nuestro respeto y nuestra reverencia hacia Dios. Y esto no trata y no habla tampoco de, como dicen en Judas o como dicen segunda de Pedro, en blasfemar las potestades superiores, que se está refiriendo a demonios y diablos. No se refiere a irrespetar ese tipo de cosas. Se refiere, más bien el tema es respetar, reverenciar, temer a Dios. Si vas a temer a alguien, teme a Dios y enfócate en Él. Como bien decías, muchas de las veces las prédicas y la manera en la que la gente está una y otra vez, están hablando alrededor de lo que Satanás me hace.
de cómo puedo pues decir las palabras mágicas para que se vaya, para que se aleje, y cómo lo puedo reprender. Y todo va en función a esto, en lugar de ir en función a conocer la gracia, el poder, el amor de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros entendemos sus promesas, sabemos quién es Él, aprendemos a hacer verdadera guerra espiritual, no esta guerra espiritual de tomar una espada láser imaginaria donde haces para acá y para allá, sino un verdadero entendimiento. La guerra espiritual se vive en nuestros pensamientos, es una lucha entre mentiras y entre verdad. Cuando ves a Jesucristo tratar con Satanás, Él está diciendo en todo tiempo, está escrito, no por ninguna otra razón, porque lo que está escrito es verdad. Así es. Y lo que dice Satanás siempre es mentira. Y entonces todo se basa en esta guerra espiritual, se basa precisamente en esta decisión de confiar en lo que Dios está diciendo y comenzar a dar esos pasos. Viene el diablo y le dice, tienes mucha hambre, no has comido en 40 días, Jesucristo, entonces tú eres poderoso, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le dice, no, Satanás, ni siquiera dice no, Satanás, dice escrito está. ¿Verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Esto de qué nos habla? Y las 3 veces, aun cuando Satanás utiliza la palabra de Dios rota, corrompida o fuera de contexto, digamos así, porque Él la corrompe, no porque la palabra de Dios esté en sí corrompida, sino que Él la tuerce para sus propósitos. En las 3 ocasiones Jesucristo no deja de decir, de sacar por delante como espada, como escudo, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Te digo, la guerra espiritual siempre será una lucha entre las mentiras satánicas y la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y alguien que está bien fundamentado en la Escritura, que la conoce, que convive con ella, que convive con su Salvador, va a saber cómo manejarse en medio de cada batalla, ¿verdad? Por eso memorizamos versos, por eso guardamos la Escritura en nuestro corazón y por eso tomamos decisiones cuando tenemos que tomarlas en función a lo que la verdad dice. Sí, así es por eso que tenemos que vivir por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es por eso que necesitamos conocer nuestra Biblia y saber cuál es el antídoto a los deseos engañosos de mi carne. Es por eso que necesito discernir si lo que estoy pensando es verdad o es mentira, si es una mentira que el diablo está implantando en mi mente, para entonces sustituirla por la verdad que yo conozco. ¿Y cómo voy a saber eso? Solamente cuando tengo una disciplina de tener una lectura de forma diaria en la palabra de Dios, en el orden de mis prioridades. La prioridad número 1, recuerda, es Dios. Y si esa no es tu primera prioridad, entonces realmente necesitas volver a considerar ordenar esta prioridad. Prioridad número 1, mi relación con Dios. Así es. Y una vez que yo entiendo esto y que guardo la Escritura, entonces la puedo declarar, la puedo utilizar como espada, como el arma, ahora sí, un arma ofensiva en contra de Satanás en cualquier momento. Y sí, definitivamente puedo declarar, no, tú dices esto, no, esto viene a mí, pero esto es lo que dice tu palabra, Señor. Y eso es lo que dice, y Satanás, aléjate, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. En función a esta autoridad es en la que yo demando que te vayas, o yo demando que esta es la verdad. Entonces nos damos cuenta de eso. Y fíjate cómo aquí nos revela quién es Dios. Para Dios solamente le toma una orden, y este ser, el más malvado, el más poderoso que vivió sobre la tierra, es arrestado y es detenido y no puede hacer nada al respecto. Y no vemos ahí como en estas películas donde el malvado se resiste y todo este asunto, ¿no? Y todavía trata de escapar o que avienta planetas o mundos y haces esto y aquello. No, sencillamente no hay una rebelión. No tira fuego por su boca, aunque es el dragón, ¿verdad? El ángel tiene toda la autoridad sobre él. Todo está bajo el plan soberano de Dios, quien quita, pone, levanta, aplasta, da vida, crea, destruye, al mismo tiempo bueno, generoso, lleno de amor y bondad para nosotros, claro, ¿verdad? Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas, Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y estamos hablando de esta imagen poderosísima, ¿verdad? Acerca de qué le toma a Dios para agarrar a Satanás y apresarlo. Esto es algo que nosotros debemos entender en cuanto a su soberanía, y debemos aprender de esto en cuanto a nuestra relación con todas estas cosas, ¿verdad? Debemos de saber que cuando nosotros tenemos esta relación correcta con Dios, aprendemos mucho,
mucho de las cosas que están pasando, ¿verdad? Estamos dándonos cuenta que Dios es soberano y empezamos a aprender lo que significa que Dios sea soberano, que Dios sea todopoderoso, que Dios todo lo sepa, ¿verdad? Y podemos descansar en eso, porque así como Dios es todopoderoso, también es generoso, tan bueno que Él mismo en su plan de redención corre con el costo más alto, entregando su vida por los malvados. Sí, en una perspectiva eterna la cual no podemos entender, Dios hace un plan antes de la fundación del mundo y Él ya sabe lo que va a pasar porque Él es eterno, en Él no hay tiempo ni espacio, pero en medio de todo lo que nosotros vivimos, hay un plan para Dios, para que nosotros le conozcamos, para que nosotros le demos gloria y para que al final del día nosotros sepamos todo lo que Él es y vivamos por lo mismo, para adorarlo, para agradecerle. Por eso no va a haber cosa más preciosa que esa en los cielos, ¿verdad? Nosotros aquí en la tierra lo que adoramos pues a veces son cosas, coches, casas y vivimos para eso y vacaciones y esto y lo otro. Pero cuando nosotros tengamos delante de Dios aquello que hemos creído en Jesucristo, Él lo va a llenar todo en todos y nos vamos a entender lo que realmente es belleza, lo que realmente es gozo, lo que realmente es paz, lo que realmente es amor, ¿no? Entonces esto debemos entenderlo. A Dios debemos conocerlo en esos dos extremos. Por un lado es el ser más poderoso que existe, pero por otro lado es amoroso, lleno de gracia, ¿no? Y si hablamos de temor, no es al diablo a quien debes temer, ni a los espantos, ni a ningún ídolo que no es nada, ni a la supuesta santa muerte, que de santa no tiene nada, ¿verdad? Claro. Ni tampoco debemos temer como creyentes hechicerías, ¿verdad? No, ni adivinaciones, ni brujerías, todo eso no significa nada delante de Dios, son ídolos. Y muchas veces la gente teme, yo veo muchos videos en TikTok, los espantos, y la gente se pone muy nerviosa, en lugar de venir realmente y ver qué dice la palabra de Dios. Todas esas cosas no significan nada delante de Dios, ni llegarán jamás a parecerse en nada, absolutamente de lo que la palabra de Dios Así es, contiene. Y bueno, todo esto viene también recuerdo esto de las maldiciones generacionales, cómo se puso de moda este asunto, que también es un texto fuera de contexto y es una doctrina falsa. Cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Cuando venimos a Cristo, el mismo Espíritu Santo, el creador del cielo y de la tierra, quien dio una orden para encadenar a Satanás, comienza a habitar en nosotros. Imagínate esa parte tan poderosa, ¿verdad? Entonces no existe tal cosa. Un hijo de Dios no debe estar temiendo estas cosas. Al menos lo que debes de hacer si estás temiendo es venir a la palabra de Dios y comenzar a entender quién es Dios y comenzar a entender las promesas y las condiciones también, porque la palabra de Dios en sus promesas no solamente son te doy, sino que también hay condiciones, ¿verdad? Pero en cuanto a esto que acabas de decir, es muy importante que sepamos dónde estamos. Fíjate lo que dice Proverbios 26:2. Como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Así es, me recuerda, por ejemplo, Balaam y Balac, ¿no? Claro. Cuando Balac contrata a Balaam para maldecir a Israel. Y Dios lo único que hace es sacar puras bendiciones a favor de Israel. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él es nuestro benefactor. De Él viene la bendición, de Él viene la maldición, ¿verdad? De Él vienen las cosas buenas, pero también de Él viene en su poder, ¿verdad? En su soberanía cuando suceden cosas malas en nuestras vidas, ¿verdad? Dios está en perfecto control, pero eso es algo que nosotros debemos de entender. Un verdadero hijo de Dios jamás podrá ser poseído por un demonio, ¿verdad? Como te lo digo, Dios Espíritu Santo habita en nosotros. Puede ser que por desobediencia, por incredulidad, no solamente por eso, sino también por ser ignorante de la palabra de Dios, claro. ¿Verdad? Un ser humano, por andar donde no debe, un creyente en Cristo Jesús pueda ser oprimido en cuanto a esto. Pero jamás poseído. Así es, así es. Eso es una diferencia muy grande. Por eso Dios a quien debemos temer. Por favor, mis hermanos, dejen de temer a esas cosas. Si todavía cuando apagas la luz tienes temor, pregúntate si realmente le estás dando lugar al Espíritu Santo en tu vida. Así es. Y bueno, no queremos decir que no haya momentos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ¿verdad? Cuestiones a veces de enfermedad, a veces nuestro cuerpo responde de diferentes maneras. Pero lo que debemos de hacer cuando esto sucede es venir a la palabra de Dios inmediatamente, resguardarnos en ella y vivir por fe.
¿verdad? Acuérdate, vivir por fe sobrepasa el hecho de mis emociones. La fe sobrepasa las emociones, la fe sobrepasa los sentimientos e incluso las circunstancias, ¿verdad? Yo puedo físicamente, médicamente sentirme muy mal por una cuestión que es real en mi cuerpo, ¿verdad? Claro. Una reacción que yo esté teniendo, pero más arriba, ¿verdad? Está otro nivel, que es el nivel de la fe, porque en ese nivel de la fe yo estoy diciendo, Señor, esto está pasando en mi cuerpo, pero por sobre todas las cosas, yo confío, yo creo en lo que tú dices y en tu palabra dice esto y esto y esto y que nada me podrá separar de tu mano. Y Señor, con todo esto que estoy viviendo, que es real, vengo y me pongo bajo tus alas y ahí descanso. Y te aseguro que cuando haces eso, el Espíritu Santo comienza a hacer algo, comienza a confortarte y a darte lo que necesitas. Promesas, a sostenerte en medio de esa situación tan terrible. La gracia de Dios comienza a operar en el momento en que nosotros damos lugar a la fe, en el momento en que nosotros descansamos en las promesas. No que estemos ahí como cazafantasmas reprendiendo y haciendo un circo. No se trata de eso, se trata de que realmente puedas invocar el Espíritu que cohabita contigo en tu corazón. Así es, y lo invocas a través de está escrito, está escrito. Escrito está, ¿verdad? Escrito está, y esto es lo que el Señor dice, y esto es en lo que yo me guardo, en lo que me sostengo, en la roca firme, en la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es importante esto, y es la única manera en la que nosotros podemos crecer en el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si tú sientes temor por lo que está pasando en estos días, en este tiempo, por todas estas cosas, ven al Señor. Tu corazón se va a resguardar y no es que tengas es que cierres tus ojos a las realidades. No, es que tú y yo, si eres creyente, tenemos una realidad todavía mayor, superior, ¿verdad? Porque aún todas estas cosas que están pasando están profetizadas. Jesucristo viene, las cosas se van a poner peor, pero eso no significa que Dios vaya a descuidar a los suyos, ¿verdad? Y eso no significa que primeramente quizá, pero no sabemos cuándo, el Señor viene por su iglesia, quizá puede ser hoy mismo. Pero si vas a temer, teme a Dios. Preocúpate de estar agradando, sirviendo fielmente, respetando en tus actos públicos y privados al Señor. Si vas a temer, teme a Él. ¿Por qué? Porque Él le vas a ver no solamente en esta tierra, sino cuando ya no estés en esta tierra. Fíjate, te he dicho muchas veces el texto, pero dice Mateo 10:28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Así es, y ya lo has dicho otras veces, lo he dicho, no habla de aniquilación, pero habla de este tormento que, como lo vimos, ¿verdad? Su humo sube por la eternidad. Entonces debemos de aprender a conocer hacia nuestro Dios. Él es el dueño de toda autoridad. Él la da a quien Él quiere, por el tiempo que Él quiere, pero al final todos daremos cuenta, incluso Satanás. Cuando Dios diga hasta aquí, se acabó, no hay nada, no existe nada. Por eso cuando ores, guárdate de estar diciendo, Señor, toma control de esto, Señor, toma control de esto. Al Señor nunca se le va nada de las manos, ¿verdad? Es, Señor, ayúdame a confiar en el control que tú ya tienes de estas cosas. Ayúdame a esperar en ti. Tú estás haciendo algo en medio de esta situación. Estoy seguro de ello. Que cambien tus oraciones al respecto. Pero todos, absolutamente todos, vamos a estar delante de Él. Así debemos conocer a nuestro Señor. Así lo debemos predicar. Fíjate lo que dice Hebreos 4:13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así es, y esta imagen es la de alguien con un cuchillo literalmente así, con la horca literal. O sea, todos, Dios... Sí. Todos hemos pecado y si no estás en Cristo tienes un grave problema, ¿verdad? Pero si estás en Cristo puedes tener perdón y salvación. Por eso vino Jesucristo. Básicamente muchas de las veces no entendemos eso. Jesucristo vino a pagar la ira de Dios, a salvarnos del juicio venidero. Eso vino Jesucristo. Por eso tan fuerte tuvo que ser esta cuestión en la cruz del Calvario. Porque nos habla de esto y debemos de entender estas cosas. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues hemos estado ya entrando en materia en el capítulo 20 de Apocalipsis, hablando acerca del milenio, del reino milenial. ¿Qué es el reino milenial? Bueno, son estos 1000 años prometidos por muchos lados en la Biblia que nos habla de esto, especialmente en este capítulo. Hasta 6 veces nos menciona este periodo de tiempo que sucede después de la batalla de Armagedón. Ahí todavía no ha terminado todo. Esa es una parte. El Señor va a juzgar todo este gobierno corrupto,
¿verdad? Que cada vez huye más de Dios. Dios va a juzgar a este último imperio satánico que estamos viendo conformarse delante de nuestros ojos. Dios va a juzgar toda maldad. Dios le va a arrebatar lo que le pertenece al usurpador llamado Satanás, pero ahí no termina todo, sino que viene esta época de 1000 años y después el estado eterno. O sea, en el Señor, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido del corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y hemos estado viendo cómo al principio del milenio el Señor sencillamente con una orden manda un ángel con una gran cadena y la llave del abismo, y así como así agarra al ser más poderoso y malvado que ha existido, creado por Dios, ¿verdad? En esta tierra, aunque Él no lo creó malo, sino bueno, y Él fue el que se corrompió a sí mismo, porque Dios no puede crear el mal, pero sucede esto que Él lo toma. ¿Y qué es lo que hemos estado aprendiendo? Pues hemos estado aprendiendo acerca del temor de Dios, acerca de debemos conocer a Dios como es Él todopoderoso. Si vamos a temer, no vamos a temer a Satanás, debemos temerle a Él. Así es, tenemos que temer a Dios en el temor correcto de Él, sabiendo quién es Él, que es el Todopoderoso. No podemos seguir temiendo a un engañador. ¿Cómo vamos a temer a un engañador cuando estamos viendo con tanta claridad en la palabra de Dios que no es nada, que de pronto llega este ángel con una cadena y simplemente lo apresa? Ni siquiera hay resistencia, ni siquiera avienta fuego, no vuelve a hacer ningún intento de nada. Vemos la soberanía de Dios por sobre todas las cosas, en todas las cosas, y cómo nosotros podemos siquiera estar aquí temerosos de algo, de una imagen inflada que tenemos de un mentiroso y de un engañador. Así es, pero eso siempre va a pasar mientras no crezcamos en la Escritura, mientras no crezcamos en la palabra, en esta comunión con Dios, mientras no vayamos precisamente comprobando su buena voluntad agradable y perfecta al escuchar, al obedecer y al poner por obra, porque en eso consiste la fe. Muchas veces la gente piensa que la fe es simplemente creer algo con todas mis fuerzas. No solamente es creer algo con todas mis fuerzas, es confiar en eso. Y caminar y comenzar a caminar en el sentido de lo que es verdad o lo que no es, ¿verdad? O mis convicciones, o mi manera de ver, mi cosmovisión, todo lo que yo pienso está bien, o lo que la palabra de Dios dice está bien. Y ahí es cuando yo tomo estas decisiones de fe, y cuando yo tomo estas decisiones de fe compruebo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y cómo comienzo a conocer a Dios como es Él, no solamente en papel, sino comienzo a verlo actuar en mi vida. Cuando yo empiezo a tener este caminar de obediencia, ¿verdad? Y comienzo a darme cuenta que sí hay tiempos de prueba, hay tiempos de dificultad, pero aún en todas las cosas ayudan para bien, porque Dios me ama. Sí, así es. Tengo el Consolador, tengo el Espíritu Santo, que cuando creemos viene y sella tu corazón, te guía a la verdad. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Cuando hacemos esta profesión de fe, ocurre algo espiritual poderosísimo en nosotros. El Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que mora en nosotros. Por lo tanto, no temeremos. No temeremos. Romanos nos dice que nos separará del amor de Dios. Así es, ninguna cosa ni lo ninguna cosa creada. Así es, ni persecución, dice, aunque nos traten como ovejas de matadero, ¿verdad? Porque no termina ahí la vida para un creyente. Esa es otra cosa importantísima. Si solamente estás escuchando puros mensajes de aquí y de ahora, no vas a entender tu eternidad. Y lo único que vas a pensar es que todo lo que existe para ti está aquí y ahora, cuando lo que vemos es temporal, más lo que no se ve es eterno. Un creyente cree y crece en estas cosas y entiende. Por eso es que un misionero es capaz de ir a lugares donde puede ser muerto y dejar toda su comodidad en un lugar. ¿Por qué? Porque entiende estas cosas, entiende el valor de la vida. Por ejemplo, Jim Elliot, ¿verdad? Claro. Uno de ellos decía, no es tonto aquel que se deshace de cosas que de por sí no va a poder retener. Eso es lo que decía él, ¿verdad? Y su esposa hizo un gran ministerio también. Por cierto, si no conoces quién es él, pues fue un misionero que fue muerto, ¿verdad? En estos lugares como Brasil, por aquellos lugares, en estas tribus, finalmente terminaron matándolo. Y él fue un hombre que decía esto, aquí está, no puede ser un tonto aquel que no se queda con cosas que de por sí no puede retener. Sí. Solamente alguien que crece en la palabra, solo alguien que crece en entender quién es Dios, en sus promesas, puede tomar estas decisiones. Y sabes que nosotros debemos aprender esto, porque solamente ahí es donde está la verdadera libertad y la vida en abundancia.
que no depende de circunstancias, ¿verdad? Y cuánto tenemos de este evangelio que nos dice, no, pues es que Dios te dio esto y no te voy a hablar de juicio y no te voy a hablar de arrepentimiento de nada, porque tu vida se requiere para que seas feliz, es que no veas nada de sufrimiento ni de maldad ni de ninguna de esas cosas, te imagines que todo va a ser perfecto. Cuidado con ese tipo de mensajes, son malvados, son satánicos. Realmente Dios hace sus mayores obras en medio del sufrimiento y el dolor, si no, mira la cruz. Sí, así es. Los lienzos en donde Dios hace obras perfectas son lienzos en debilidad, lienzos en rendición, lienzos que se rinden delante del Creador Todopoderoso. Así es. Por eso mismo quiero yo en este día invitarte. Si tú no has hecho una decisión por Cristo, hoy puedes hacerla para que comiences a conocerle. Mira, la Biblia dice que todos nacemos en pecado, muertos espiritualmente. ¿Qué significa esto? Separados de Dios. Y no entendemos muchas de estas cosas. Y vivimos como el mundo vive, preocupado por el aquí y el ahora, viviendo en una egolatría total que nos lleva a un sufrimiento a nosotros y una inseguridad terrible, ¿verdad? Y nos lleva a un vacío terrible, pero sobre todo algo que tú no entiendes, quizá, que es la culpa, ¿verdad? Y es la condenación. Y es la ira de Dios. Estamos bajo la ira de Dios sin Cristo. Pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra de Dios dice que si el día de hoy tú te arrepientes de tu maldad, que es arrepentirte, cambiar de manera de pensar, ¿verdad? Y dar una media vuelta, esa manera de pensar te lleve a dar una media vuelta en tu manera de vivir, dejar de huir de Dios, dejar de justificarte, dejar de amar y abrazar tus pecados, tus ídolos, soltarlos y decirles, Dios, perdóname, Jesucristo. Tú fuiste a la cruz a morir por todas estas cosas y más, Señor. Y yo merezco la condenación, pero hoy creo, hoy confío en ti. Ya no confío en mis obras, no confío en mi religión, no confío en que yo sea una finísima persona y en que yo pueda salvarme a mí mismo. Hoy confío en ti y te entrego mi vida. Señor, por favor, perdóname, lávame. Creo que tú resucitaste de los muertos, creo que tú vives, creo que tú eres Dios. Te entrego mi vida el día de hoy. Sálvame. Abre mis ojos, dame nueva vida y hazme tu hijo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración confiando en los méritos de Jesucristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre, cuando se abran esos libros, serás hallado en esos libros. Tu nombre estará ahí. Necesitas 3 cosas para poder crecer en el conocimiento del amor de Dios, para que dejes de temer a situaciones de este mundo. La primera es, comienza una relación con Dios a través de su palabra, lee la Biblia, comienza a leer libros completos para que puedas saber el contexto de todas las cosas. Comienza a tener una relación con Dios a través de la oración, habla con Él y congrégate. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Por favor, visítanos. Estamos los domingos 1 en punto de la tarde en nuestro servicio de adoración y los miércoles grupo de jóvenes de 12 a 17 años, 6:30 de la tarde. También tenemos en nuestra reunión de oración este jueves 7:30, peticiones, rogativas, acciones de gracia. ¿Qué hacemos? Eso, orar, poner nuestro corazón delante del Creador, doblar nuestras rodillas para interceder. Eso es lo que hacemos. No esperes algo espectacular. No se trata de un show. Se trata de rendir nuestros corazones al Creador en oración, en reverencia, entendiendo con quién estamos hablando. Y bueno, los viernes, las noches de discipulado, 7:30 en punto. Así es de que te esperamos. Así es, y también te invito este sábado 2 de abril, vamos a comenzar una patada de inicio a lo que es un discipulado para hombres, un discipulado en el cual le hemos llamado equipándonos para servir. Es importante que entendamos que dice la palabra de Dios, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y nosotros representamos una autoridad, la autoridad de Dios y es una gran responsabilidad. Así es de que yo te invito, no solo hagas tesoros en la tierra, por favor, no seas necio, necesitas crecer, necesitas creer, tienes una gran responsabilidad con tu propia vida y con tu familia. Te invito a que crezcamos juntos en la gracia del Señor, en conocerle, en entender el temor de Dios. Seamos hombres sabios, hombres que podemos romper la historia en la cual vivimos, como trayendo el Evangelio, trayendo a Jesucristo. Te invito este sábado 2 de abril a las 8 de la mañana y el miércoles, a partir del miércoles 6 de abril, vamos a continuar con este discipulado, equipándonos para servirle, simplemente aprendiendo a estudiar nuestra Biblia. Así es, y bueno, nosotros te dejamos en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.